Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo un vídeo que creo que va a ser muy interesante, en el que vamos a ver la situación de los mercados tanto europeo como americano, y os he traído recopilada un montón de información que vamos a ver, sacada de diferentes fuentes, diferentes indicadores, ¿vale? Que he podido conseguir, y también vamos a ver finalmente la curva de los tipos de interés, y os voy a explicar lo que es y qué es lo que está pasando con ella. Entonces, bueno, como vosotros sabréis, en los últimos días las bolsas europeas, pues debido a todo el conflicto de Rusia y Ucrania, se han visto bastante arrastradas. Aquí veis que en los últimos 5 días el Eurostoxx 50 cae más de un 10%. En la sesión de hoy hemos visto una volatilidad brutal y, bueno, os lo voy a poner aquí en diario para que lo veáis. Ha empezado cayendo el Eurostoxx, como veis aquí, cerca del 4% y ha rebotado bastante, ¿vale? Ha rebotado tanto que está casi en positivo, de ir cayendo casi el 5% a un menos 0,74 que está ahora mismo. En otras bolsas como la de Francia, la situación ha sido similar, como veis aquí, menos 9,71% en los últimos 5 días. En el DAX alemán más de lo mismo. En el IBEX 35 más de lo mismo. Y bueno, en Estados Unidos sí que es cierto que la bolsa está aguantando algo mejor, ¿vale? Las verdaderas tortas ahora mismo nos las estamos llevando en Europa. Quiero mostraros también este gráfico en el que podemos ver la volatilidad del Eurostoxx 50. Este sería el equivalente al VIX, ¿vale? Que todo el mundo conoce sobre el SP500, pues esto sería el equivalente, pero sobre el Eurostoxx 50. Y veis que la volatilidad está disparada, veis cómo ha repuntado durante los últimos días y actualmente está por encima de los 48 puntos. Y para ver niveles superiores, pues nos tenemos que ir a estos máximos que se alcanzaron durante marzo de 2020, donde llegó a repuntar por encima de los 90 puntos. Entonces la volatilidad es muy alta. Sí que es cierto que también ha habido volatilidad en otros momentos. Aquí podéis ver que en 2016 estuvo por los 30 puntos e incluso por encima en 2012, pero como vemos la volatilidad actualmente es muy alta. Si vemos el VIX, que mide la volatilidad del SP500 en Estados Unidos, pues vemos que también ha repuntado durante los últimos días, pero no es tan exagerado como en el caso de Europa. Entonces la verdadera volatilidad, aunque en Estados Unidos también estamos viendo caídas, se están viendo en Europa y en acciones europeas. Vamos a echar un ojo también a este otro indicador, que es el índice de miedo y codicia, y como veis aquí actualmente se sitúa en extremo miedo. El índice de miedo y codicia está compuesto a su vez por 7 indicadores, que los tenéis aquí abajo, ¿vale? Os vienen por aquí por si queréis leer cada uno de ellos, y todos están en extremo miedo, menos este primer indicador que está en miedo, ¿vale? Aquí podéis ver extremo miedo, bueno, en todos menos en el primero. Si os interesa os dejaré el enlace en la descripción, ¿vale? A la página de la CNN y podéis ver qué es cada indicador en concreto, ¿vale? Por otra parte, también tenemos aquí el sentimiento que está moviendo los mercados. En concreto veis aquí que en esta última semana el 30,4% era sentimiento alcista, el 28,2% neutral y más de un 40% sentimiento bajista. Y aquí podéis ver las medias históricas. Como veis aquí, históricamente lo normal sería que el 30,5% fueran bajistas y actualmente estamos en el 41,4%. Y la semana anterior veis el 53,7%. Entonces, bueno, parece que el sentimiento en las bolsas es bastante bajista. Quiero hablaros también de las materias primas, ya que creo que es algo muy importante y que están sufriendo un repunte muy fuerte. Y esto pues no va a traer otra cosa más que inflación, más inflación todavía. Si al cabo teníamos poca, pues esto va a traernos más inflación. En concreto, aquí a la izquierda podemos ver los futuros del trigo y vemos cómo han repuntado fuertemente. En las últimas semanas, pues vemos que ha pasado de en torno a los 800-750 dólares que estaban a los casi 1.300 que está hoy. Y esto no es nada bueno, chicos, porque que se incrementen el precio de los cereales, como pueden ser el trigo, también el maíz, la cebada, etcétera, pues también hace que se incrementen el precio de otras cosas como puede ser la carne. Y esto os lo digo yo de primera mano porque he trabajado en algo relacionado, ¿vale? Trabajaba en una oficina de un almacén mayorista y entonces nosotros vendíamos pues en muchas ocasiones el trigo, el maíz, la cebada directamente a los ganaderos para que alimentasen a sus animales, que después pues son los animales que nosotros comemos carne, ¿no? En el supermercado. Y claro, evidentemente, si tú a ellos les has triplicado el precio, o más que duplicado, como ha pasado con el precio de muchos de estos cereales,
pues evidentemente eso se repercute en el cliente final. Entonces, probablemente en las próximas semanas vayamos a tener un incremento también considerable en el precio de la carne y de muchas otras cosas. También, por otra parte, a la derecha os traigo los futuros del petróleo Brent, que están disparados últimamente. Aquí veis que estaban a $122, pero es que han llegado a estar cerca de $130 esta mañana. Se ha desinflado un poco porque venían subiendo el 10%, pero aún así un barril en $120 es un barril bastante caro. Y un barril en $120, pues evidentemente ya sabéis que encarece la energía. Y a su vez trae más inflación. El hecho de que el barril de petróleo esté en estos niveles pues hace que se encarezca la energía, y esto pues para empresas industriales, como en el caso de España por ejemplo podría ser Vidrala, entre otras muchas empresas, pues esto hace que se le compriman sus márgenes de beneficios, y puede que estas empresas vayan a sufrir una temporada, porque tú no eres capaz de repercutir instantáneamente ese incremento de costes que tú has tenido, tardas un tiempo. Entonces, bueno, pues que sepáis que muchas empresas industriales probablemente se vayan a ver afectadas. Y ya sabéis que cuando sube el petróleo, pues sube prácticamente todo. Y si no, pues al menos aquí en España no tenéis más que ir a la gasolinera y veréis cómo el litro de gasolina ya se acerca a los 2 euros en muchas gasolineras de España. Y también os traigo aquí los futuros europeos del gas natural, que hoy han llegado a subir más de un 70%, marcando así unos nuevos máximos históricos por encima de los $300. Esto es una barbaridad, chicos. Y hay empresas que lo están haciendo bien y veréis que están subiendo, como puede ser Kistos, porque se ven beneficiadas por esto, ¿vale? No todas las empresas se ven perjudicadas. Hay empresas que están más relacionadas con el gas o que venden gas, etcétera, pues sí que se pueden ver beneficiadas. Pero empresas industriales se ven perjudicadas. Y es que echarle un ojo, porque aquí solo hay datos desde 2017 en esta captura que os traigo, pero es que es increíble. Fijaros dónde está el precio y dónde ha estado los anteriores años. Es que está muy, muy, muy por encima. Entonces, pues esto no va a traer otra cosa más que más inflación de la que ya tenemos. Y si ya íbamos a tener inflación por toda esta moneda que se ha ido emitiendo durante el anterior año, en 2020 y 2021, los anteriores años, pues ahora sumarle el alza de las materias primas. Recordar, chicos, que si os gusta que siga haciendo este tipo de vídeos, que tanto trabajo tienen y tan interesantes creo que son, como puede ser este, para comprender la situación actual de los mercados, podéis suscribiros al canal y apoyar el vídeo dejando un me gusta aquí abajo o un comentario dejando vuestra opinión. Bueno, aquí os traigo también una imagen extraída del informe que realiza todos los meses JP Morgan, en el cual podemos ver tanto los PER o el ratio precio entre beneficios actual, que es lo que veis con el cuadradito azul en la imagen, como el medio, que es lo que veis con la barra morada. Y vamos a fijarnos en Europa y en Estados Unidos, ¿vale? En este vídeo. Que sepáis que este gráfico está actualizado a cierre de febrero, pero como ya habéis visto, la bolsa europea lleva un desplome de más o menos el 10%. Entonces, si os fijáis en Europa, el PER medio al que ha cotizado es de 14,8 veces, ¿no? Más o menos unas 15 veces beneficios. Y según este gráfico, está a 13,8, pero eso no es real. Ahora mismo, si ajustamos con esa caída del Eurostoxx, estará rozando las 12 veces beneficios. Es posible que tendríamos que actualizar esas previsiones de beneficio, ¿vale? Porque esto es con el beneficio esperado para los 12 próximos meses, y a lo largo de estos días, pues ha habido una serie de cosas que han pasado en Rusia, que ahora vamos a hablar de ello, que podrían hacer que algunas empresas ganen menos dinero. Es cierto que podríamos tener que hacer un ajuste, pero aún así, muy probablemente Europa esté cotizando con un descuento respecto a su media histórica, al menos atendiendo a precio entre beneficios. Y en Estados Unidos vemos que la media es de unas 17 veces y actualmente todavía seguiríamos, a pesar de las caídas, por encima de esa media, en torno a las 19 veces. Entonces, bueno, yo creo que es momento de al menos interesarse por Europa, ya que creo que puede haber buenas oportunidades. Quizás muchos inversores como yo, o como podéis ser vosotros, me imagino que nos centramos más en Estados Unidos normalmente, pero creo que puede ser un buen momento para buscar oportunidades en Europa, que también hay empresas de muy buena calidad. Os comparto también una imagen que ha compartido Fernando de Invertir desde cero con nosotros, en el que pues tenéis recopiladas muchas de las compañías que han dejado de operar en Rusia. Tenéis de todos los sectores, ¿vale? Desde el sector de energía, empresas como British Petroleum, sector automovilístico, ¿no? Todos estos grupos, Volkswagen, Renault.
Y bueno, esto va relacionado con lo que os comentaba de que es posible que haya que hacer una actualización sobre las previsiones de beneficio de muchas empresas europeas. ¿Por qué? Bueno, pues es muy importante entender qué peso tiene Rusia sobre los ingresos de algunas empresas que nos puedan interesar, ¿no? Por ejemplo, Renault se ha visto muy castigada porque tiene una parte más o menos significativa de los ingresos en Rusia. Hay otras empresas, como a lo mejor podrían ser Visa, que bueno, al final Rusia es como el 4% de los ingresos, puede que no le afecte tanto, pero puede haber otras empresas que a lo mejor el 15 o el 20% de sus ingresos procedan de Rusia. Entonces, si tú estás dejando de operar, pues puede que te afecte mucho. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de invertir en una empresa que vaya a dejar de operar en Rusia, ¿vale? Podéis ver que también hay empresas tecnológicas como Apple, como Nokia, como Oracle, ¿vale? Hay una cantidad de empresas muy grande, Nike también, Inditex, etcétera, que están dejando de operar en Rusia. Entonces, bueno, esto me parece interesante compartirlo con vosotros. Otra noticia que me parece interesante y es de actualidad es que aquí en España, algunos supermercados, como pueden ser Eroski y Mercadona, como veis aquí, han limitado la venta de aceite de girasol para evitar la escasez por la guerra de Ucrania. Y esto es porque Ucrania es uno de los principales suministradores, entonces claro, hay un problema. Y bueno, hay empresas que se han visto beneficiadas, como por ejemplo Deoleo, que es una empresa relacionada con el aceite de oliva, y esto es porque el mercado está interpretando que si bien ya empieza a haber escasez y vamos a tener escasez de aceite de girasol durante los próximos meses o las próximas semanas, pues eso va a suponer un incremento en la demanda del aceite de oliva. Y por eso veíais que la empresa española Deoleo subía hoy más de un 20% en bolsa. Bueno, continuando con toda esta recopilación de datos que os traigo, pues aquí podemos ver las salidas que ha habido de dinero en equities europeas. Aquí podéis ver los flujos de efectivo, ¿no?, que han salido de acciones europeas, han salido del mercado. Esto es gente que está vendiendo. Y como veis, aquí en febrero del 2022 ha habido un repunte bastante considerable. De hecho, en los últimos 5 años ha sido la mayor salida de acciones europeas. No he podido encontrar un gráfico con datos anteriores, ¿vale? Pero que sepáis que la cantidad de dinero que está saliendo es bastante considerable. Y bueno, históricamente ha sido bueno interesarse al menos por la bolsa en momentos de pánico, porque pueden ser momentos en los que se generan buenas oportunidades de compra. Históricamente así ha sido. Os traigo también este otro gráfico en el que podemos ver que los niveles de pesimismo son muy elevados. En la parte de arriba del gráfico, la línea que tenéis azul clarito, son los asesores financieros que son alcistas, y como veis ese número está cayendo en las últimas semanas, y en naranja tenéis los que son bajistas, y no hace más que subir, es decir, cada vez hay más asesores que son bajistas. Y esto históricamente pues ha sido positivo también, como os comentaba. Ha sido positivo, me refiero, interesarnos por la bolsa en estos momentos, porque cuando todo el mundo es bajista, pues puede haber oportunidades. Entonces, aquí os lanzo una pregunta. ¿Vosotros creéis que en esta ocasión va a ser igual a como ha sido históricamente? ¿O por el contrario pensáis que esto es una trampa de valor y vamos a seguir cayendo durante muchísimo tiempo? Aquí, por ejemplo, podéis ver que en la gráfica de abajo, cuando hubo una mayor cantidad de personas bajistas, pues desde entonces la bolsa experimentó un rebote bastante considerable. No es la misma situación que 2020. Y bueno, la pregunta que yo os lanzo es esa. Si vosotros pensáis que se va a dar la misma situación y vamos a tener un rebote considerable, o por el contrario, vamos a seguir cayendo. También os traigo cómo lo han hecho diferentes sectores en el último mes. Pues obviamente lo que mejor lo está haciendo es la energía y materiales básicos, como veis aquí, que han subido cerca del 6%. Y los sectores que peor lo han estado haciendo, pues es el de servicios de comunicación, el de consumo cíclico, que como veis han tenido caídas cercanas al 10%, y también la tecnología y el sector financiero lo ha estado haciendo bastante mal durante este mes. La tecnología está muy castigada y hay empresas muy interesantes en ese sector. Ahora quiero hablaros un poco más sobre la inflación y sobre los tipos de interés. Como veis aquí en el siguiente gráfico, en azul podéis ver los tipos del bono a 10 años, ¿vale? Que actualmente rondan el 1,84%. Esto está actualizado a 28 de febrero. Y veis en gris
cuál es la rentabilidad real de esos bonos, es decir, la rentabilidad nominal que da el bono menos la inflación, que es mucho más alta. Esto, en mi opinión, hace que muchas empresas defensivas, como ya os expliqué en otro vídeo, estén infladas actualmente, porque muchos inversores en bonos están refugiados en ese tipo de empresas más seguras, del sector alimentación, por ejemplo, que pagan dividendos, ¿vale? Que es lo más parecido a un bono que se puede encontrar en el mercado de acciones. También quiero hablaros que ahora mismo el mercado lo que está descontando es 5 subidas de tipos de interés para el año 2022. Hablamos del mercado americano, ¿vale? En Europa lo que se está descontando es que no va a haber ninguna subida de tipos en 2022. Sí que hace una semana se descontaba alguna posible subida, pero con todo este impacto de la guerra, lo más probable es que no haya ninguna subida de tipos a lo largo de 2022 en Europa. Y la verdad es que es una situación muy complicada, chicos, porque una de las formas que tenemos de frenar la inflación es aplicar políticas monetarias contractivas, es decir, subidas de tipos de interés, hacer que la economía se desacelere y eso ayude a frenar la inflación. Pero es que estamos en un momento en el que los estados, sobre todo en Europa, están hiperendeudados. Entonces, y no solo los estados, sino también las familias y muchas empresas, ¿vale? Con hipotecas y cosas así. Entonces, una subida en los tipos de interés en Europa, sobre todo os hablo de Europa, podría ser demoledor, porque haría caer probablemente el consumo y eso es muy probable que terminaría en una recesión. De hecho, cada vez que se suben los tipos de interés, los bancos centrales tienen mucho miedo, porque saben que pueden causar una desaceleración de la economía con esas políticas contractivas y generar una recesión pocos meses después. Entonces, bueno, el escenario de subir los tipos es muy complicado. Yo sí que creo que los van a ir subiendo poco a poco en Estados Unidos, pero creo que van a ser subidas de 0,25 puntos y tienen que ir con mucho cuidado por todo esto que os comentaba. De hecho, el otro día le preguntaban a Jerome Powell que cómo iba a hacer para subir los tipos de interés sin que la economía americana entrase en una recesión. Y Powell dijo que con mucho cuidado, básicamente. Así que, bueno, los bancos centrales saben que todo esto es muy sensible y hay que ir poco a poco, ¿vale? Y no creo que se les vaya a ir la pinza y nos vayan a empezar a meter aquí subidas de tipos de medio punto cada subida. Porque eso ya os digo que muy probablemente generaría una recesión, tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la curva de tipos y qué supone que esta curva de tipos se aplane. Aquí podéis ver los rendimientos que están dando los diferentes tipos de bonos, ¿no? Con diferentes vencimientos, en este caso de Estados Unidos. Aquí veis el primero, el bono a un mes, que da un rendimiento del 0,2%, el bono a un año, que da el 1,16%, el bono a 2 años, el 1,58%, ¿no? Y el de 10 años, pues cerca del 2%. Lo normal es que cuanto más lejano sea el vencimiento del bono, mayor tipo de interés se pague. ¿Por qué? Pues porque tiene más riesgo, ¿no? En este caso, comprar bonos del Estado americano a 30 años, pues se supone que tiene más riesgo que comprarlo a 6 meses, ¿no? Porque tenemos una menor visibilidad de lo que va a ocurrir de aquí a 30 años, ¿no? Podrían pasar muchísimas cosas. Y lo normal es que la tasa de interés que se paga sea más alta. Pero esto que os estoy contando y que suena tan lógico, y es lo normal, no siempre ha sido así. Ha habido momentos en los que se ha llegado a pagar más interés, por ejemplo, por el bono a 2 años que por el bono a 10 años. Y eso es una anomalía. Y bueno, aquí os traigo un gráfico para que veáis, esto es sobre la curva de tipos, en este caso el bono a 10 años y el de 2 años, y cuando ha cruzado esa línea roja que veis aquí, ¿vale? Significa que el bono a 2 años estaba dando una rentabilidad superior al de 10 años. O sea, ocurría esta anomalía que os estaba contando. Y esta herramienta es algo que funciona muy bien, porque es que cada vez que esta curva de tipos se ha invertido o ha cruzado esa línea roja, es que ha ocurrido una recesión a los pocos meses. Y como veis aquí, bueno, podemos irnos aquí al año 2000, por ejemplo, y veis que aquí se invirtió la curva, ¿no? Y cuando se invirtió la curva, ¿qué pasó? Que reventó la burbuja de las .com. Después, si seguimos avanzando, la curva se invirtió en el año 2006. Y pocos meses después, ¿qué pasó? Pues que tuvimos la crisis financiera brutal del 2008. Más adelante, en 2019, se estaba empezando a invertir la curva. Y había mucha gente que ya alertaba de esto. Probablemente fuéramos a tener una recesión los próximos meses, ¿vale? Había muchos indicadores. ¿Qué pasó? Bueno, en este caso fue un cisne negro, el detonante de la crisis, pero probablemente hubiéramos tenido una recesión, si no. ¿Y qué pasa? Pues que como veis,
se está empezando a aplanar la curva y podría invertirse en el futuro. Entonces, no es nada descartable que si siguen subiendo los tipos, pues probablemente nos manden a una recesión. Como veis aquí, la curva invertida de tipos ha predecido las últimas 7 recesiones. Y es que este es un indicador, chicos, que es que no falla, es que funciona muy bien. Y bueno, el miedo que hay también, empieza a haber ahora mismo por muchos economistas, es ese, que se invierta esta curva de tipos, tengamos una desaceleración en la economía y entremos en recesión. Esto lo podéis consultar en múltiples páginas web, ¿vale? Yo lo estoy consultando en esta, que es gurufocus.com. Si me acuerdo os la dejaré también en la descripción para que la podáis seguir, ¿vale? Es una página gratuita que está muy bien. Y creo que es algo que debemos controlar los próximos meses. También comentaros que el dólar se está revalorizando frente al euro. O sea, no solo es que Europa esté cayendo más, es que además nuestra moneda, el euro, se está devaluando más. Pero bueno, eso, si vuestra cartera está sobreponderada en Estados Unidos, como es mi caso, os está beneficiando porque el dólar se revaloriza frente al euro. Es decir, vuestras inversiones en dólares pasan a valer más. Pero si por el contrario tenéis más dinero en euros que en dólares, pues eso actualmente os está perjudicando. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que no me he dejado nada de lo que os quería comentar. Recordad que si os gusta que haga este tipo de vídeos informativos que tan completos son y yo creo que os pueden enseñar muchas cosas, ¿no? Y aportar valor, pues podéis decírmelo en los comentarios, compartir el vídeo con gente que pueda ser de su interés y dejar un like para apoyarme. Nos vemos en futuros vídeos, chicos. Un saludo.